Quiero leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primeramente quisiera hacerte una pregunta. ¿Es la sanidad para todos? ¿Es la sanidad divina para todos? Aquí dice la Sagrada Escritura que Jesús sanó a todos los enfermos. Si queremos recibir sanidad de Dios, debemos saber primeramente si es la voluntad de Dios sanarnos o no. Porque si guardamos dudas, querido amigo y hermano, nuestro corazón acerca de la voluntad de Dios, nunca vamos a tener la fe necesaria para recibir sanidad de Él. Porque es la fe la que nos da respuesta a nuestras oraciones. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículos 6 al 7 que sin fe es imposible recibir algo de Dios. La fe empieza cuando sabemos la voluntad de Dios, y la única manera en que nosotros podemos saber la voluntad de Dios es por medio de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Pero debemos creer la palabra de Dios, debemos creer que es la palabra de Dios escrita y que es su voluntad para nosotros. Si estudiamos los textos del Evangelio, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver que la sanidad divina es la voluntad de Dios en el mundo. Y si realmente es la voluntad de Dios sanar a todos, lo vamos a poder comprobar a través de las páginas de los Evangelios. Por ejemplo, nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y también en Mateo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en Mateo capítulo 15, versículo 30 y 31 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y en Lucas capítulo 4 versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Hay varios otros textos que dicen que Jesús sanó a todos los enfermos. No podemos encontrar en el Nuevo Testamento ningún lugar que diga que Jesús no quiso sanar a algún enfermo. Entonces, si no era la voluntad de Dios sanar a todos, ¿cómo es posible que Jesús andaba sanando a todos los que venían a él? ¿Actuaban quizá estas personas en contra de la voluntad de su Padre? Claro que no, querido amigo y hermano. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 8 versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y en el capítulo 5 versículo 19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que Jesús dijo, hizo, sintió y fueron los dichos, hechos, sentimientos y el ser de su Padre celestial. El apóstol San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, la palabra de Dios dice aquí que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y por medio de Jesucristo Dios hizo aún la creación.
Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Y otra vez en Hebreos capítulo 1 versículo 8, Dios habla de su Hijo Jesucristo diciendo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que sabemos que Jesús es Dios mismo. Jesús no puede hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Cuando Jesús en su ministerio en la tierra sanó a todos, Él nos estaba mostrando que la sanidad era la voluntad de Dios y que todavía es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Es la voluntad de Dios, querido hermano y amigo, sanarte a ti hoy. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es que tú tengas sanidad, es que tú tengas salud. Pero el requisito que Dios pide es que tengas fe, es que le creas a la palabra. Dios no honra la incredulidad. Si tú creas a su palabra y que es la voluntad de Dios sanarte, y si tú crees y tienes fe, dice la palabra, el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchas personas tienen un concepto erróneo de Dios, un concepto equivocado, el cual no está de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas personas tienen un concepto de Dios como el de un hombre feroz, como el de un Dios cruel, el de un Dios castigador, un Dios que no se interesa por las necesidades de los seres humanos. Pero déjame decirte, querido amigo, que el Señor nos ama y Él quiere obrar en tu necesidad. Muchos tienen este concepto de Dios, pero este no es el concepto que la Biblia nos da acerca de Dios. En 1 de Juan dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La Biblia dice que Dios es amor, su sustancia es amor. En Mateo 7:9 Jesús nos presentó el concepto de Dios como el Padre, diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Aquí podemos ver, querido hermano y amigo, que Jesús le llama a Dios el Padre. En muchas personas tienen la idea de un Dios cruel, de un Dios castigador, de un Dios distante. Pero déjame decirte, este versículo nos dice que Dios el Padre es un Padre bueno. Así como un padre terrenal nunca va a castigar a su hijo con alguna cosa o enseñarle que la electricidad es mala metiendo sus dedos en el enchufe. Así de igual manera Dios no nos va a enseñar con una enfermedad alguna cosa, querido amigo, querido hermano. Dios es el Dios que te sana, es el Dios que quiere sanarte. Aleluya, es el deseo de Dios sanarte a ti. La Biblia habla muchas veces de la compasión y la misericordia de Dios. El salmista David habla de la compasión y la misericordia de Dios en el Salmo 86, versículo 15, diciendo: mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. También el Salmo 78, versículo 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Entonces, aun cuando los hijos de Israel eran rebeldes frente a Dios, Dios en su misericordia nos dice la palabra que los perdonó y detuvo su juicio. Otra vez en Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Querido hermano y amigo, Jesús fue movido por compasión. Otra vez dice en Mateo 14:14, saliendo de allí, Jesús vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí vemos también que Jesús sanó a los enfermos a causa de su compasión. Muchas personas piensan que Jesús sanó solamente para probar que Él era el Hijo de Dios, pero esto no es verdad. En Segunda de Reyes capítulo 5 encontramos que el profeta Eliseo sanó al leproso Naamán,
Pero Eliseo no era el hijo de Dios. Eliseo levantó muertos como Jesucristo, pero el hacer milagros solamente no comprueba que uno es hijo de Dios. Jesucristo sanó a los enfermos para mostrar la compasión que Dios tiene hacia el mundo. Estás enfermo, el médico te ha dicho que no hay remedio. Aleluya, gloria al Señor. Muchas veces ellos tienen limitaciones. Damos gloria a Dios por la ciencia médica, pero muchas veces ellos tienen limitaciones. Ellos hacen todo lo posible, pero Jesucristo puede, aleluya, obrar en esa enfermedad incurable. Jesús puede sanarte ahí donde estás. Jesús puede obrar en tu necesidad. Jesús puede obrar en ese problema. Nos dice el Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque no tenía que comer. Después vemos en Marcos 1:40, vino él un leproso rogándole e hincada la rodilla, y le dijo: si quieres puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, se limpió. Su quiero de aquel día se queda igual. Hoy en día también, por su compasión, lo ha cambiado. Él tenía compasión por ese leproso y tiene compasión por ti también, querido hermano y amigo. En un texto de Lucas dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Otra vez, aquí vemos que Jesucristo fue movido por compasión, esta vez por una mujer que había perdido a su hijo. El motivo entonces por la cual, aleluya, Jesús ministraba a las multitudes era porque Él tenía compasión de ellas. La naturaleza de Dios es amor, y siendo amor, Él tiene que sanar. En Hebreos 13:8, aleluya, podemos encontrar estas palabras tan emocionantes que dicen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Jesús que andaba en las calles de Jerusalén hace más de 2000 años, vive hoy en día y sigue haciendo las mismas cosas hoy en día, querido amigo y hermano. Su poder no ha acabado, tampoco su amor. Aleluya, gloria al Señor. Cree, aleluya, en Jesucristo. Algunas personas y religiones dicen que el tiempo, aleluya, de los milagros ya pasó, que ya Dios nos sana, que eso fue para el tiempo de los apóstoles. Pero déjame decirte que eso no es verdad, porque mientras Dios sigue sentado en su trono, aleluya, Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios todavía sigue restaurando, aleluya, esos matrimonios que están a punto de desintegrarse. Le dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Nuestro Salvador sigue siendo un Dios de tiempo presente, un Dios de ahora, no solamente un Dios de historia. Decir que el tiempo de milagros ha pasado, aleluya, es poner en cuestión la compasión de Jesucristo, tal como su incambiabilidad. Pero ten ánimo, porque Él no ha cambiado, ni va a cambiar. El salmista dijo: porque para siempre es su misericordia. Y si la compasión y la misericordia del Padre Celestial es para siempre, entonces también la del Hijo, porque Él es la imagen misma de su sustancia. Déjame orar por tu necesidad en esta noche. Aleluya, hay madres que están llorando por la situación que está pasando su familia. Aleluya, por la situación de su hijo, de su esposo. Hay personas que me están escuchando que están enfermas. Déjame decirte que, aleluya, el Señor quiere obrar en tu necesidad. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Si tú estás enfermo, pon tu mano ahí donde tienes la enfermedad. O si no, ponla ahí en la radio y vamos a reprender toda enfermedad. Cree que Jesucristo es el mismo de hoy. Él está ahí donde tú estás. Él está ahí para tocarte.
Padre celestial, en esta hora pedimos por, aleluya, Reina Peña, que se encuentra enferma, tiene diabetes. Ahora mismo reprendo toda diabetes de tu cuerpo. Ahora mismo vete en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, espíritu de diabetes, te ordeno que salgas de ese cuerpo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Úlceras varicosas desaparezcan ahora mismo. Problemas en los riñones, problemas, aleluya, en los pulmones se han sanado. Problemas en la espina dorsal se han sanado ahora mismo. Aleluya. Problemas en el corazón se ha sanado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, empasta las muelas picadas ahora. Pon oro, pon marfil, pon plata ahora mismo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Crea la curvatura en los pies planos ahora mismo, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad ahora mismo. Todo problema, aleluya, de cáncer, fuera ahora mismo. Migraña, vete ahora en el nombre de Jesús. Toda persona que tiene problemas de depresión y quiere quitarse la vida, todo demonio que estás oprimiendo esas vidas, te hablo y te reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.